Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nosotros hemos elegido el capítulo 5, el desarrollo cognitivo en los primeros 3 años. Como una breve introducción tenemos que aborda los diversos enfoques del desarrollo cognitivo y lingüístico a su vez dentro de la infancia. Además de esto, es lo importante de la interacción entre los factores biológicos y ambientales, ya que esto ayuda a mejorar el lenguaje del niño y a tener una buena memoria. Dentro del primer enfoque, el enfoque conductista, los mecanismos básicos del aprendizaje. En sí, un breve concepto que podemos dar sobre el enfoque conductista es que los bebés nacen con la habilidad de aprender de sus sentidos, ya sea de la vista, ya sea del oído, del olfato, del gusto y del tacto. También ellos crean una cierta habilidad para así recordar y ir aprendiendo a la vez en el momento del desarrollo y el crecimiento de ellos. También tenemos la teoría de aprendizaje, que se enfoca en los mecanismos de aprendizaje, las maneras o los materiales o los recursos que nosotros utilizamos para que los niños vayan desarrollando de la mejor manera su aprendizaje desde el 0 hasta 3 años. También tenemos dentro de este enfoque el condicionamiento clásico. En sí, este es un aprendizaje que asocia los estímulos. También se refuerza repetitivo, o sea que hay que repetir para que los niños vayan aprendiendo de mejor manera. También es un aprendiz pasivo o una reacción automática cuando los niños necesitan algo o como ellos no pueden hablar cuando tienen sus meses de nacido. Entonces lo que ellos hacen es mover su cuerpo, sus manitas, sus pies o a su vez lloran. También tenemos la memoria infantil. Según Piaget, en 1970, los primeros sucesos no retenidos por inmadurez cerebral. O sea que los niños, por más sus primeros meses, por más que se los repita o se los diga, ellos no van a retener información. También Freud en 1970 nos dice que recuerdos reprimidos por emociones perturbadores. Digamos que a veces por estarles diciendo a los niños a los bebés para que se callen, lo que nosotros los podemos tapar los ojos y decir, ¿dónde está bebé? Aquí está. Entonces ellos pueden asustarse, entonces es algo perturbador para los niños. También investigaciones recientes nos dan a conocer de que memorias similares a los niños o mayormente ellos pueden retener de manera breve o si no, ellos no retienen de una manera profunda, sino que sin el ayudo de la familia. Entonces, si el familiar no repite y dice, mamá, soy mamá, es mamá o es papá o es hermano, entonces ellos no van a retener ese conocimiento. Como segundo enfoque tenemos el enfoque psicométrico, las pruebas de desarrollo a inteligencia. En sí aquí es donde los niños se ve cómo van ellos obteniendo un aprendizaje, al nivel que ellos vayan creciendo, que es de 1 mes a 3 años y medio. Entonces tenemos la conducta inteligente. En sí esto nos señala que es el comportamiento dirigido a metas y adaptivo, que en sí ellos al momento que tienen una meta de ellos, ejemplo, lactar, entonces ellos ya saben, pero la meta de ellos es llenarse su estómago, entonces tienen que irse adaptando. Muchas de las veces no le damos lactancia materna, sino leche en polvo. Entonces ellos tienen que irse adaptando y tener su meta de llenar el estómago. Además, mediante la inteligencia, las personas recuerdan, comprenden conceptos y resuelven problemas. Entonces debemos hacer que los niños se vayan adaptando a la inteligencia o a los conocimientos que vayan desarrollando día tras día. Tenemos también las pruebas de coeficiente intelectual que hay que desarrollarle a los niños para saber cómo ellos van creciendo o desarrollando su aprendizaje. Además, se realizan evaluaciones que comparen el desempeño individual con normas estandarizadas. O sea que esto hay que hacer de manera rápida para ir
dando a los niños alguna terapia o algún acompañamiento para que ellos vayan elevando su coeficiente intelectual. Además de esto, tenemos pruebas para lactancia a infantes. La primera es las pruebas de desarrollo. Aquí se deben comparar el desempeño de los bebés con normas establecidas para ciertas edades. De 1 año a 2 años a los bebés se debe dar a conocer cuáles son los papás, cuáles son los abuelitos, los tíos, cuál es si ya toma agua o bebe jugo, así. Entonces tenemos que dar a conocer a ellos cuál es la diferencia. También tenemos la escala de Bailey. En sí, esta escala evalúa el desarrollo verbal y motriz de los niños. Aquí es de 1 mes a 3 años y medio. En sí, aquí lo que busca es identificar las competencias y debilidades en 5 áreas clave. El primero es el desarrollo cognitivo. Ellos tienen que ver cómo ha ido desarrollando de manera normal o tienen alguna deficiente del coeficiente intelectual. También lingüístico. Ellos a su vez desde que nacen, ellos empiezan a balbucear. Entonces, si eso no lo realizan, tienen algún problema lingüístico. Peormente, si a sus 3 años ellos no pueden pronunciar palabras. También tenemos el desarrollo motriz. Aquí a los niños debemos darles juguetes para que ellos vayan mejorando su motricidad. O también al momento que ellos ya aprenden a caminar, darles algún objeto para que pateen o para que muevan o para que lancen. También tenemos el socioemocional. No debemos reprimir sus emociones, ya que si el niño quiere llorar, que llore, si quiere gritar, que grite. Porque si retenemos esas emociones, los niños pueden al futuro tener miedo o no poder expresar lo que sienten. También tenemos la conducta de adaptación. Muchas de las veces los niños crecen con ese miedo de adaptarse a la sociedad o relacionarse con otros niños o personas adultas. Entonces debemos hacer que los niños tengan esa confianza y crezcan con esa tranquilidad de adaptación. También tenemos la evaluación de primer entorno homogéneo o hogareño, que lo conocen también. Una de estas es la escala Home, que mide la influencia del entorno en el desarrollo cognitivo, evaluando aspectos como la estimulación intelectual y la participación de los padres. Aquí los padres son muy importantes para el crecimiento de los niños, ya que ellos son los primeros guías que ellos van a seguir. Entonces en el habla, pues los papás al hablar no debemos decir onta bebé o aquí está, es aquí está. Debemos pronunciar bien para que ellos no crezcan con el habla no informal, sino formal. También ellos deben señalar a los niños, por ejemplo, con los colores. Pásame la banana amarilla, o pásame la manzana roja o verde. Así, eso ayuda a los niños. También tenemos la intervención temprana, los servicios terapéuticos y los educativos mejoran el desarrollo cognitivo y el coeficiente intelectual en los niños desde temprana edad, siendo más efectivos cuando son propagados y adaptados a necesidades individuales. Aquí siempre, cuando ya tienen 1 año, siempre deben seguir una terapia para ver cómo están los niños desarrollándose, tanto motriz, del habla, el socioemocional y entre otros. Ya como tercer enfoque tenemos el enfoque piagetano, la etapa sensorio-motriz. Bueno, esta es la primera etapa que se da desde el nacimiento del bebé hasta los 2 años de edad, y es aquí donde los bebés aprenden sobre sí mismos y sobre el entorno que los rodea mediante sensaciones y movimientos. Aquí se nos presentan 6 subetapas. La primera se da desde el nacimiento del bebé hasta el mes de nacido, cuando utilizan sus reflejos. Uno de los reflejos con los que nacen los bebés es el saber succionar para poder alimentarse del seno de la madre. Por ejemplo, si yo le coloco a un bebé
mi dedo en el cachete, él se va a dar la vuelta y va a intentar succionar el dedo. O si le doy, por ejemplo, una teta, él va a succionar porque él ya nace con eso, ya nace sabiendo succionar. La segunda subetapa se da desde el mes hasta los 4 meses, en donde ellos repiten sensaciones agradables. Una de estas sensaciones es el saber chuparse el dedo. Ya como tercera subetapa tenemos la que se da desde los 4 meses hasta los 8 meses con la manipulación de objetos. En esta etapa los bebés ya pueden agarrar, por ejemplo, un chinesco, moverlo y hacerlo sonar. En la cuarta subetapa se da desde los 8 hasta los 18 meses con la resolución de problemas. Esto quiere decir, por ejemplo, si un bebé está jugando y tal vez se le cae el juguete muy lejos, él sabe ya en esta etapa gatear y sabe que si él gatea hacia el juguete, él va a poder coger ese juguete. En la quinta subetapa, que se da desde los 12 hasta los 18 meses, ellos ya aprenden conductas nuevas, y una de estas conductas es el que el niño tire un juguete repetidas veces para ver qué pasa con el juguete mientras se cae y cuando ya está en el suelo. Se despierta el interés por saber qué pasa con ese objeto. Y como última subetapa tenemos la que se da desde los 18 hasta los 24 meses con las representaciones mentales. Esto quiere decir, por ejemplo, si al bebé se le cae un juguete debajo de la cama, él va a saber tal vez si es que entra debajo de la cama, él va a poder coger ese juguete, o tal vez él puede jalar ese juguete con algún otro elemento. Aquí también se nos menciona el desarrollo de la imitación. El texto nos muestra 3 tipos de imitación. La primera es la invisible, que se da cuando el bebé imita partes del cuerpo que no se ven. Por ejemplo, los gestos de la cara, el abrir y cerrar la boca, meter o sacar la lengua. También tenemos la visible, que se da cuando el bebé imita partes del cuerpo que se ven, por ejemplo, el movimiento de las manos o de los pies. Y la última es la diferida, que es la capacidad de imitar después de un tiempo. Por ejemplo, si yo le enseño al bebé a hacer tal vez una mueca o un gesto, o mover la mano tal vez, después de un tiempo o tal vez al día siguiente yo le digo al bebé que repita esa acción o mueva la manito, haga el gesto, él va a poder realizar ese movimiento. También se da aquí el desarrollo del conocimiento sobre los objetos y símbolos. La permanencia de los objetos comienza desde la tercera etapa, que como ya habíamos dicho se da desde los 4 hasta los 8 meses. En esta etapa los bebés buscan los objetos que se le caen, el juguete que se le cae con la mirada, y si ellos no lo ven, actúan como si este juguete no existiera. En la cuarta subetapa, que se da desde los 8 hasta los 18 meses, los bebés buscan los objetos donde lo vieron por última vez, a pesar de que ellos sepan que el objeto fue movido. En la quinta subetapa, que se da desde los 12 hasta los 18 meses, aquí los bebés ya tienen menos conflicto para buscar el juguete y lo buscan en el último lugar donde lo vieron. Y en la última subetapa, que se da desde los 18 hasta los 24 meses, aquí los bebés buscan el juguete que se lo ha escondido en cualquier parte, ya por intuición, ellos buscan encima de la mesa, en la cama, en cualquier parte hasta encontrar el juguete. Y en cuanto al desarrollo de símbolos y competencias pictóricas, aquí los bebés ya aprenden a interpretar tanto símbolos como a entender y a comprender la naturaleza de las imágenes, y se da a partir de los 19 meses. Por ejemplo, si yo le coloco a un bebé la imagen, por ejemplo, de un carro, y acá en mi otra mano ya el carro en sí, el objeto, él va a identificar cuál es la imagen y cuál es el objeto. En cuanto a la evaluación, aquí nos mencionaba que Piaget fue el que descubrió que los bebés aprenden inicialmente mediante sus sentidos y los movimientos, y por ende tienen algunas limitaciones en este proceso. Investigaciones que se han realizado últimamente sugieren que estas limitaciones se podrían estar relacionadas tanto con habilidades lingüísticas o motrices inmaduras que se pueden ir desarrollando a medida que el bebé va creciendo. Ya como cuarto enfoque tenemos el procesamiento de la información, percepciones y representaciones. Aquí se entiende cómo los bebés logran desarrollar, entender y comprender problemas que se dan en su entorno. Nos menciona aquí la palabra de la habituación. Este término se refiere a que los bebés se puedan acostumbrar a estímulos repetidos o a reaccionar a uno nuevo. Aquí nos daba el ejemplo de que un bebé está acostado en su cama, en su cuna, succionando un chupón, y al lado de él está una ventana. El clima está un poco nublado
y de un momento a otro sale el sol y entra un rayo por la ventana. El bebé está succionando el chupón y al ver que entra el rayo de luz por la ventana, se queda quieto y deja de succionar el chupón. Y luego de un segundo reacciona de nuevo y sigue succionando el chupón. El momento en el que el bebé se queda quieto y después de unos minutos vuelve a succionar el chupón, a esto se le denomina habituación. También tenemos la capacidad de persuasión, el procesamiento visual y auditivo, que es la capacidad de los bebés de forma innata para el proceso de información tanto sensorial desde el momento del nacimiento. Por ejemplo, aquí los bebés, por ejemplo, si yo me pongo enfrente de un bebé y le hago mímicas para que el bebé se ría, él me va a reconocer y va a reírse tal vez de la mímica que yo le haga. O él va a escuchar la voz de la mamá o del papá y él va a reconocer, o tal vez alguna canción que la mamá le ponía mientras estaba en el embarazo, él va a reconocer este sonido después de haber nacido. En cuanto al procesamiento de la información como el protagónico de la inteligencia, aquí las habilidades tempranas del proceso de información pueden predecir habilidades cognitivas futuras como el coeficiente intelectual. Esto quiere decir que si yo a mi bebé lo estimulo tanto tanto sensorialmente como de manera motriz, estoy garantizando que en un futuro el coeficiente intelectual de mi bebé sea alto. Y aquí, en cuanto al desarrollo de las habilidades piagetanas, tenemos primero la categorización, que es el proceso de agrupar objetos basándose en características. Esto quiere decir que el bebé va a poder agrupar objetos, ya sea según su tamaño, su forma o su color, dependiendo de las características que asemejen estos objetos. También tenemos la causalidad, que es el entendimiento gradual de que los eventos tienen causas identificables. Esto quiere decir que los bebés van a entender el porqué de las cosas, por qué sucede o no alguna cosa. También tenemos la permanencia del objeto, que es el reconocimiento de que los objetos siguen existiendo. Es decir, los bebés van a entender que a pesar de que ellos hayan dejado un juguete aquí y al día siguiente vengan y no aparezca, ellos van a saber que el juguete sigue existiendo a pesar de que no lo vean. Y por último tenemos los números, que es la habilidad inicial para discernir y manipular cantidades numéricas simples. Los bebés van a poder hacer un conteo corto de los juguetes que tienen o hacer sumas simples. Y en cuanto a la evaluación, como ya habíamos dicho, los bebés tienen la habilidad innata tanto de categorizar como de razonar. Es decir, los bebés ya nacen para aprender. También pueden interpretar eventos inusuales y reaccionar ante esto, como el ejemplo que les había dicho de el bebé succionando el chupón o la reacción que ellos tienen cuando se cae el juguete. Y por último, la inferencia de las preferencias. Los bebés ya aquí ya logran entender el por qué alguien escoge o no alguna cosa. A continuación, mi compañera. Como quinto enfoque es el enfoque de las neurociencias cognitivas, las estructuras cognitivas del cerebro. Sistemas de la memoria, tenemos 4. La primera, memoria implícita o procedimental, recuerdo inconsciente de hábitos y destrezas adquiridas sin esfuerzo que se desarrolla al comienzo de la infancia. Por ejemplo, al aprender un niño a andar en bicicleta, al principio le requiere mucho esfuerzo y mucha práctica, pero una vez que el niño aprende, ya lo va realizando de manera automática y sin pensar en los movimientos para andar en bicicleta. Otro de los ejemplos también puede ser el atarse en un zapato. Tenemos la memoria explícita, recuerdo consciente de hechos, nombres y eventos que se desarrollan a finales de la infancia. Aquí puede ser el recordar el nombre ya sea de la madre o del padre o también nos puede relatar lo que hizo en sus vacaciones. Memoria de trabajo, almacén a corto plazo para procesar y recuperar información mental. Por ejemplo, aquí el niño puede recordar ciertos números, pero con el paso del tiempo los va olvidando poco a poco. Comprensión de los números. Estudios muestran que los bebés comprenden conceptos numéricos antes de lo esperado, mirando más tiempo respuestas incorrectas en experimentos. Se sugiere que los conceptos numéricos son innatos y que
Enseñar números a los bebés pueden ser simplemente enseñarles los nombres de conceptos ya conocidos. Esto quiere decir, por ejemplo, un niño cuando está jugando le da a la mamá 2 carritos, al papá 3 carritos. Él ya sabe cómo estos son los juguetes y aunque él no sepa contar ya lo sabe, y con el paso del tiempo los va uniendo tanto el concepto como los números. Ya, como sexto enfoque, enfoque contextual social, aprendizaje por interacción con los cuidadores de desarrollo del lenguaje. Tenemos la participación guiada Vygotsky, interacciones recíprocas con adultos que estructuran las actividades de los niños. Quiere decir, por ejemplo, cuando un padre o una madre muestra a su hijo cómo construir una torre, ya sea con legos o con blecos, a medida que el niño intenta hacerlo por él mismo, el padre o la madre le ofrece como una guía o unas sugerencias para la construcción de esto. Ayuda a salvar la brecha en lo que los niños entienden y lo que no. Aquí, por ejemplo, cuando alguien que le esté leyendo un libro a un niño y el niño no entiende una palabra, entonces le puede explicar y para que él le pueda dar más ejemplos en su vida diaria. Influencias con el contexto cultural, permitiendo a los niños aprender habilidades, conocimientos y valores importantes de su cultura. Desarrollo del lenguaje inicial. Habla de lingüística. Sonidos que van desde el llanto hasta arrullos y balbuceos, usados para comunicar necesidades y sentimientos. Aquí, por ejemplo, los niños, cuando un bebé llora, la percepción de la madre es, por ejemplo, tiene alguna necesidad, está llorando porque tiene hambre, está de cambiar el pañal. Primeras palabras. Aquí las primeras palabras de los bebés, por ejemplo, mamá, o papá o hasta agua. Al final del primer año, frases 8 o 9 meses después de las primeras palabras. Primeras vocalizaciones. Recién nacidos comunican necesidades a través del llanto. Aquí, cuando un bebé recién nacido llora con diferentes tonos para indicar hambre, incomodidad o la necesidad de ser cambiado. Entonces, ya si tiene hambre va a llorar un poco más fuerte, no está más fuerte. Entonces, de 6 meses a 3 meses, arrullos. De 3 a 6 meses, sonidos articulados imitado al entorno. Por ejemplo, aquí el bebé empieza a tener sonidos suaves como o, a, cuando está tranquilo y satisfecho. Balbuceos. De 10 a 6 meses, son la repetición de cadena de consonantes y vocales sin significado. Aquí los bebés repiten mucho los sonidos que es va, o da, o mamá. Inicialmente, imitaciones. Tenemos 4 percepciones de sonidos articulados y estructuras lingüísticas. Aquí el niño tiene la capacidad de discriminar sonidos del idioma materno desde el útero. Aquí, por ejemplo, cuando el bebé está dentro del vientre de la madre y ahí la mamá le habla, entonces el bebé ya reconoce el sonido de la madre, la voz de la madre o del padre o de la persona que le está hablando. De 6 a 7 meses, reconocimiento de fonemas. De 10 a 12 meses, disminuye la sensibilidad a sonidos no familiares. Entonces él va poco a poco, va relacionando de las personas que le están hablando, van reconociendo los sonidos. Por eso a veces los bebés no se saben acercarse mismo con otras personas mientras no los conocen. Tenemos los gestos. A los 11 meses, gestos para comunicarse y ayuda. Por ejemplo, aquí el niño empieza a usar gestos como señalar un objeto porque lo desea, lo quiere, o levantar los brazos para que lo cargue. Gestos sociales a los 12 meses, desapareciendo a medida que se aprende que se va aprendiendo las palabras. Las primeras palabras de 10 a 14 meses, el uso de holofaces. Eso son palabras únicas que utilizan los bebés para comunicarse significado. El vocabulario pasivo, entendido y expresivo hablado se desarrolla con rapidez entre los 16 y 24 meses. Aquí el bebé ya se va expresando de mejor manera, pasa del balbuceo como va, y a decir mamá come, o quiero agua. Tenemos la primera fase de 18 a 24 meses, combinación de 2 palabras para expresar ideas de uso de habla telegráfica. Aquí quiere decir, por ejemplo, que el bebé ya no dice solo mamá o teta, así, sino ya van palabras un poquito más largas. La combinación, por ejemplo, mamá, agua, o mamá, comer, así.
Desarrollo de la sintaxis entre los 20 y 30 meses, un habla fluida y compleja a los 3 años. Aquí el niño ya se expresa de una mejor manera, ya tiene un vocabulario mucho más amplio. Características del habla inicial: significación del habla, comprensión de relaciones gramaticales, uso de sobreextensiones y generalizaciones. Esto de aquí quiere decir que, por ejemplo, simplificaciones del habla es que cuando él simplifica una palabra complicada diciendo, por ejemplo, los bebés a veces no dicen agua, sino dicen guagua, o a veces no dice tete, dice tete. Entonces va simplificando las palabras difíciles con las que les puede pronunciar. Influencias del desarrollo del lenguaje inicial: el desarrollo cerebral, control del llanto y balbuceo, desarrollo de redes nerviosas dedicadas al reconocer sonidos al idioma materno. Entonces aquí el niño ya va mucho más reconociendo, ya va entendiendo y va controlando mucho más, ya comprendiendo más, mejorando su habla, ya no va mucho balbuceo. Interacción social: padres y cuidadoras brindan oportunidades de comunicación y ejemplificación el uso del lenguaje. Y preparación para aprender, para leer. Frecuencias de lectura en voz alta influyen en el desarrollo del alfabetismo y la forma en que los niños hablan. Aquí es muy importante, por ejemplo, cuando le estamos leyendo una lectura al niño, tener un habla bien pronunciada, bien fluida, porque eso es lo que el niño, nosotros le transmitimos al niño. Entonces eso es lo que va aprendiendo. Tenemos los estilos de lectura, tenemos los descriptivos, descripción de ilustraciones imitando a los niños a seguir. Aquí, por ejemplo, le vamos describiendo las imágenes que se encuentran para que ellos vayan guiando. Orientando al desempeño, presenta temas principales antes de leer, formula preguntas después. Comprensivo: alienta a buscar significados profundos, a hacer inferencias y predicciones. Aquí, por ejemplo, el niño empieza a hacer muchas preguntas, a querer saber un poco más de la lectura que está haciendo. Lectura dialógica: preguntas abiertas para estimular respuestas detalladas, profundizando en las respuestas de los niños. Como conclusión, podemos decir que el desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños es muy importante y debemos irlo moldeando y a su vez dando factores biológicos y ambientales para que ellos vayan fortaleciendo así sus conocimientos de inteligencia intelectual y a su vez ellos vayan obteniendo un buen desarrollo y fomentando así un crecimiento integral. También podemos realizar distintas evaluaciones para poder prevenir algún tipo de enfermedades o algunos problemas con su coeficiente intelectual, siendo esto que juega un papel muy importante para así poder identificar y apoyar el desarrollo infantil, subrayando así la importancia de las prácticas educativas adaptativas a sus necesidades. Tenemos la referencia bibliográfica y bueno, muchísimas gracias por su atención.